Ya se acuerda uno de este año, del mes de febrero, del mes de enero, que estaba haciendo planes con respecto a qué es lo que iba a hacer durante el año, y de repente llegó marzo, ya lo estábamos mirando desde fuera también, lo que estaba pasando en China, también en Europa, que ya están empezando los contagios, pero nosotros estábamos un poquito más tranquilos hasta, como dije, llegó marzo, y ahí absolutamente todo cambió con la pandemia en todo sentido. Y cada cambio que uno realiza, por ejemplo, en la vida cotidiana, siempre requiere de un proceso de adaptación que no tuvimos, fue de sopetón, enseguida. Y debido a eso, obviamente, es esperable la aparición y la mantención de emociones como el miedo, como la incertidumbre por lo que va a suceder en el futuro y otros. De hecho, a poco menos de un mes de terminar este año 2020, el Observatorio de Salud Mental de Chile realizó un nuevo estado de percepción con el objetivo también de conocer el nivel de estrés de las personas en los últimos meses. Esta encuesta fue hecha a 800 personas entre septiembre y octubre y arrojó que el 31% de los encuestados afirmó que ha sentido estrés algunas veces, mientras que el 44% aseguró sentirse estresados la mayor parte del tiempo. Para conversar sobre esto, estamos ya en contacto con Danae Cerda, que es fundadora del Observatorio de Salud Mental de Chile, psicóloga. Buenas tardes, Danae, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Danae, ¿qué factores inciden en que la mayor parte de los encuestados asegure haber estado o sentirse estresado, de hecho? Bueno, según el estudio que realizamos entre septiembre y octubre de este año, que es acerca de la percepción del estrés, las personas manifestaban que básicamente el estado de confinamiento, el miedo también al coronavirus, a contagiarse, también la situación laboral de agobio, dada la situación de teletrabajo, también eso los mantenía muy estresados, y las situaciones personales también. Uh-huh. ¿Cuáles son los motivos, o al menos cuando ustedes preguntan, qué es lo que dice la mayor parte de la gente con respecto al sentirse estresado? ¿Qué es sentirse estresado? Bueno, sentirse estresado, básicamente, las personas pueden pensar que solamente es cuando uno está nervioso por algo, pero realmente esto es mucho más que eso, es un trastorno que se presenta con diversas sintomatologías, como por ejemplo problemas para dormir, palpitaciones, inquietud o desgano también. Se parece mucho a un trastorno o un cuadro depresivo. Sin embargo, tiene también que ver con la ansiedad. Bien, entonces una mezcla entre sintomatología depresiva y ansiosa. Eso se podría decir lo que significa también estar estresado. Eso es estar estresado. Danae, hay un dato que es bastante interesante y que lo hablábamos también en la entrevista anterior, que tiene que ver con el desempleo, y es que en general a las mujeres le han pegado muchísimo más los temas que tienen que ver con la pandemia, como el desempleo, como el estrés también, y en la encuesta efectivamente lo que ustedes dicen es que a las mujeres les ha afectado muchísimo más que a los hombres, ¿no? Claro que sí, dado que hay muchas mujeres que son jefas de hogar, bien, entonces depende de ellas el sustento familiar, y por lo tanto tienen una triple carga. O sea, estar pensando en el ámbito laboral, teletrabajando o trabajando, teniendo que dejar a los hijos en su casa, teniendo la preocupación de aquello, tener la preocupación también del coronavirus, de quedarse desempleada, tener que buscar el sustento. Entonces todo ese ámbito ha generado probablemente que en el estudio de percepción también ellas sean las más golpeadas con todo esto. Ahora bien, es importante también que podamos visualizar que el hombre no es que no se estrese, ya tiene que ver con posibilidades de expresar, bien, y también con un constructo social de lo que significa ser hombre. Entonces, el hombre básicamente siente estrés, pero lo racionaliza, ¿bien? En cambio la mujer lo expresa, tiene más recursos emocionales para poder expresar.
Estamos conversando con Danae Cerda a propósito de este estudio que nos muestra que 7 de cada 10 personas reconocieron estar estresadas a un mes del término de este año 2020 y de ellos una cantidad más significativa de mujeres que de hombres, sin que por eso los hombres no carguen con eso. Tú decías que las mujeres tienen más facilidades para expresarlo, por lo tanto, para manejar, para controlar sus niveles de estrés aparentemente también, por lo menos desde el momento que cuentan con esa herramienta en mayor medida que los hombres. Pero de todas maneras, claro, aquí hay consejos que vale la pena instalar, Dana, de verdad. Una, por supuesto, tiene que ser capaz de expresar eso, pero aplicado a las diferencias de género que tenemos, ¿cuáles son las comillas, recetas o recomendaciones que uno puede dar para sobrellevar ese estrés, asumiendo que seguimos todavía inmersos en una situación que es compleja y que eventualmente las cosas pueden empeorar un poco? Claro que ojalá sí, no tanto, claro pero pueden empeorar. Esperemos que no tanto. Pero bueno, las recomendaciones básicamente son expresar las emociones. Si no tenemos con quién expresarlo, una red de apoyo cercano, familiares o amigos, entonces expresarlo mediante la escritura. Bien, también sirve mucho expresarlo mediante el dibujo. Personas que, bueno, también en la terapia también influye mucho en la mejoría de pacientes muchas veces que sufren de estrés, ya, e incluso estrés postraumático. Entonces, básicamente esa sería la indicación o la sugerencia para que las personas puedan prevenir esta sintomatología y por lo tanto el trastorno de estrés. También lo otro muy, muy relevante es hacer deporte, bien, porque eso aumenta el nivel de serotonina y también baja la hormona de cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, si nosotros hacemos actividad física, hacemos en el fondo, complemento químico natural que puede desarrollar nuestro propio cuerpo. Uh-huh. Estamos conversando con Danae... Espérame que se me perdió acá. Danae Cerda, fundadora del Observatorio de Salud Mental de Chile. Danae, me gustaría hacerte una última pregunta que tiene que ver con qué tan estresados estábamos antes de la pandemia. No sé si los números son más o menos similares o efectivamente había una baja importante antes, no estábamos tan estresados como lo que estamos ahora. Mira, respecto a los números, pudiera haber sido como un 10% menos. Realmente no creo que haya sido como un factor que realmente haya generado el estrés esta pandemia, sino que esto lo que ha hecho es visibilizar la importancia de la salud mental y la importancia de cuidarnos de estos tipos de trastornos como el estrés o los trastornos ansiosos. ¿Bien? Uh-huh. Perfecto, Danae, te agradecemos por tu tiempo y por tu estudio, por sobre todo. Estábamos conversando con Danae Cerda, fundadora del Observatorio de Salud Mental de Chile. Muchísimas gracias, Danae. Muchísimas gracias a ustedes. Estén muy bien. Buen día. Chao, chao. Buenos días. Buenas tardes.